Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la voz. Es un problema muy frecuente, de hecho el 5% de la población española tiene algunos de estos problemas. Lógicamente los profesores de colegios e institutos, su frecuencia es más elevada, llegando hasta el 20%. Y podríamos pensar que los niños no tienen problemas en la voz, sin embargo, el 30% de los niños y niñas tienen problemas en la voz, sobre todo en la adolescencia. En este programa vamos a ver cuáles son los trastornos más frecuentes de la voz, si podemos prevenirlos y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Amelia García del Real, médico foniatra. Muchas gracias, Amelia, por venir. Gracias. Mariano Leal, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Mariano, gracias. Muchas bienvenido. Gracias a ti. Pepe Díaz Manzano, médico especialista en otorrino en el Hospital Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Pepe, por venir. Gracias a ti. Y Esteban Merino, también médico especialista en otorrino en el Hospital Santa Rosa de Lima. Rafael Méndez. Santa Rosa de Lima era antes, en Lorca, ¿no? Sí. Y profesor de otorrino de aquí de la UCAM. Muchas gracias, Esteban, por venir. Gracias a ti. Tenemos una sección, hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre los trastornos de la voz. Sí, quisiera saber cómo se pueden evitar los problemas de la voz. ¿Cómo puedo tratar problemas en la voz? ¿Qué tipo de trastornos de la voz existen? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Amelia, tú eres foniatra, médico foniatra, y nosotros estamos aquí hablando, ¿vale? Y la voz, ¿cómo conseguimos sacar voz de nuestro aire que inspiramos y expiramos? Pues se necesita un órgano vibrador, que es la laringe, y un órgano que inyecte el aire a ese órgano vibrador, como es el pulmón, es el fuelle. Entonces, cuando hay una serie de mecanismos que hacen que entre el aire de una manera o de otra hasta el diafragma, se proyecte sobre las cuerdas vocales. En posición de fonación las cuerdas se acercan, pasa el aire en medio de las cuerdas y generan una vibración sobre ellas y obtenemos el sonido. Una vez que se genera ese sonido, va a pasar para modularse y para timbrarse a las cavidades de resonancia, laringea, faringea o de la boca, y ahí los armónicos, unos aumentan su energía o otros la decrecen, y conseguimos que la voz se timbre. Eso nos da para que diferenciemos la voz de una persona a otra. Sin estarla viendo podemos saber si es un personaje que conozcamos o no lo es. Una vez que esté bien timbrada la voz, pasa a la boca. Esas ondas sonoras van a chocar contra los puntos de articulación que lo forman los labios, la lengua, la punta de la lengua con los alvéolos dentarios, con el paladar, y obtenemos los distintos fonemas que cuando se reúnen nos da la palabra y cuando la palabra se reúne nos da la frase, contando siempre con el pensamiento. Vale, un tema bastante complejo. Es complejo, es complejo. Estamos aquí hablando y desde luego si pasa todo eso que tú has dicho es una cosa... Es automático. Menos mal, ¿no? Porque si tuviéramos que hacerlo manual estaría claro que no. Sí. Vamos a ver, Esteban, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes de la voz que veis los otorrinos en la consulta? Bueno, la verdad es que la voz se puede alterar de muchísimas formas. En la consulta, primero lo que vemos son problemas banales que están relacionados con procesos catarrales. Eso es lo más frecuente, son problemas que normalmente son autolimitados. En segundo lugar, vemos problemas que llamamos funcionales que afectan a la estructura o no de las cuerdas vocales, pero que sí afectan a la voz. Son disfonías funcionales o disfonías por agotamiento de la fonación. Y en último lugar ya veríamos las estructuras, las alteraciones estructurales tumorales, normalmente benignas. Y por último, claro, las malignas. Muy bien. Bueno, yo tenía agotamiento de ese de voz, ¿no, Amelia? Porque yo iba, bueno, y sigo yendo a tu consulta periódicamente, y tú me decías que, y yo te decía, es que yo me agoto, o sea, es que no puedo hablar más. Yo llegaba a mi casa por la tarde después de la consulta
y es que no tenía fuerzas para hablar. Claro. Y Sí. era por agotamiento de las cuerdas vocales. No solamente, Porque lo porque en un hacía mal. principio, claro, en un principio no solamente son las cuerdas vocales las que hacen la fuerza, en principio sí, pero después echamos mano de otras musculaturas que son tan potentes que acaban produciendo muchísimo gasto de energía que a la larga lo vamos a reconocer como un cansancio, una fatiga vocal. Vamos a ver, Pepe, hablamos, tú eres otorrino, pero tienes una consulta también de niños, de problemas de otorrino de niños, y es frecuente, como hemos comentado, niños con problemas de la voz. A veces decís que tienen afonía, a veces que tienen disfonía. ¿Qué palabra sería la correcta y qué significa esa palabra? Sí, la palabra coloquial es afonía. O sea, la gente, cuando tú te encuentras por la calle con alguien o incluso dentro del hospital con un compañero, te dice, me tienes que ver porque tengo una afonía que llevo una semana. Afonía quiere decir la imposibilidad para emitir voz, ningún tipo de voz. La palabra correcta es disfonía, que es una alteración en la fuente sonora que produce una voz que nos puede resultar a nosotros o al propio paciente o a la propia persona alterada. A ti te puede parecer que una persona tiene una voz disfónica y a él no. Y a él le puede parecer que esa es su voz con la que se conoce, además nosotros nos oímos de manera distinta como nos oyen los demás. Y entonces, por eso es ese matiz de disfonía, que es la palabra correcta, y no afonía, que en realidad significa que no puedes. Que no puede hablar. O sea, que afonía es cero voz. Cero. Cero. Mariano, como médico de atención primaria también será frecuente que te hagan consultas. Que aparte del tema de los problemas de la voz, ¿qué signos o síntomas suelen presentar las personas que te van en primaria por algún trastorno de la voz? Bueno, afortunadamente los síntomas de la voz no se ven, pero se oyen. Ya tenemos una suerte, son fáciles de diagnosticar. Y cualquier cambio en la voz habitual de una persona ya nos sugiere que algo pasa, sobre todo si es persistente. Los más frecuentes son los que ya se han dicho, ¿no? La disfonía, la ronquera, la carraspera, la fatiga de la voz, como has comentado antes, dolor cuando hablas, a veces hasta se sangra después de hablar, cuando a veces hay que sospechar algún tipo de patología más importante. Todos esos son los síntomas, pero la clave es un cambio en la voz habitual del paciente. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra afonía, disfonía y afasia. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de algunos problemas con la voz. En el primero que pensamos normalmente cuando hablamos de problemas con la voz es cuando no hay voz, cuando estamos afónicos. Afonía viene del griego, fone, que es sonido, con el prefijo de negación a, que no es sonido. Parecido pero no exactamente igual es la disfonía. Dis es un prefijo que indica que algo funciona mal. Cuando queremos tratarnos estos problemas con la voz, acudimos a un especialista que recibe el nombre de foniatra. Fone otra vez, que es sonido, más iatra, que en griego es médico, como en psiquiatra, pediatra o geriatra, que son los especialistas de la mente, los niños y los ancianos. A veces, por diferentes causas, por frío, cansancio, exceso de uso, podemos sufrir una faringitis. Farinx en griego es garganta y el sufijo itis, pues inflamación de la garganta. Otras veces tendremos nódulos, que viene del latín nodus, nudo, articulación, como en nudillos. Los nódulos son una acumulación de células o fibras orgánicas que forman una masa abultada y dura y que impide que la voz salga con claridad. A veces la voz parece no querer salir, como si no encontráramos las palabras, como si hubieran desaparecido de nuestra mente, y el médico nos dirá que hemos sufrido una afasia. De nuevo el prefijo de negación más a, más el verbo griego femi, fato, que es hablar. La afasia sería la imposibilidad de hablar, que puede ser momentánea o permanente, y en la que influyen muchos agentes externos, como el estrés, el nerviosismo o incluso el miedo. Palabras de médicos. Amelia, después de oír a Juan Carlos, tú eres la médico de la voz, foniatra, ¿no? Sí. Es lo que él ha explicado, Sí, que sí, viene sí, ahí. Bueno, nos lo has dicho antes un poco, pero yo sigo teniendo mis dudas, no entiendo, porque yo es que lo de la física y las ondas las comprendo poco. Pero eso de que una onda, el aire lo transformemos en voz, ¿cómo sucede? Pues En palabras, más que en voz, ya en palabra, la palabra. sí, primero tiene que entrar el aire
porque la base de un buen sonido o de un sonido en general es el aire que va a hacer vibrar las cuerdas vocales, los pliegues vocales. Entonces, lo primero que necesitamos es una buena inspiración, pero una buena inspiración, me refiero a inspiración fisiológica, es nasal, tiene que ser nasal para que caliente, filtre el aire y lo humedezca. Nos vamos a valer con eso de un reflejo nasorrespiratorio, en el que intervienen varios pares craneales para que se pueda desarrollar con facilidad y sin esfuerzo ninguno. El aire cuando entra, a través de ese reflejo, expande diafragma, abdominales, costilla flotante y conseguimos que entre muchísimo aire sin esfuerzo hasta el parénquima, hasta las bases pulmonares, donde hay más parénquima pulmonar. Ese aire, cuando ya está abajo, vuelve otra vez a subir y se encuentran unas cuerdas vocales relajadas, aproximadas, pero no tensas, y ese aire debajo consigue que ondee la mucosa de las cuerdas vocales por una presión que se genera debajo de ellas. Así se genera el sonido. Ese sonido son ondas sinusoidales, que se van a trasladar luego al resto de las cavidades de resonancia para ponerlas en vibración o fuera para tener luego ya una voz o bien proyectada o bien colocada en ciertas partes de la boca para que se pueda oír en condiciones, como es una voz impostada. La primera vez que yo fui a su consulta me explicaba esto, que no entendía casi nada, dicho sea de paso, pero me dijo, mira Juan, el aire entra y sale, y lo que hay que hacer es dejarlo que entre y dejarlo que salga. Y yo luego se lo dije a ella y yo pensé, digo, eso ya lo sé yo, no sé para qué he venido. Pero bueno, la clave está en que entre, como ella ha explicado muy bien, sin ninguna resistencia, que yo cuando hago los ejercicios con ella, el diafragma se baja y te da una sensación placentera de que se te han llenado los pulmones, como ella ha descrito también, ellos solos, ¿eh? Parece mentira, aprender eso cuesta, ¿eh? O sea que no es fácil. Sí. Esteban, imaginemos una persona que tiene afonía o disfonía. ¿Sugiere eso siempre un problema importante y sobre todo cuándo debemos consultar con el otorrino? Bueno, vamos a ver, una disfonía en principio no tiene por qué ser un problema importante, pero puede serlo, ¿eh? Entonces, ¿cuándo puede serlo? Pues normalmente cuando es persistente o cuando está ligado a otros síntomas que nos preocupan, por ejemplo, cuando está ligado a dolor. Y también es importante en aquellas personas que tienen factores de riesgo. No es lo mismo una disfonía en una persona de 30 años que una persona de 60 años que ha sido fumadora desde los 20. El riesgo es mucho mayor. Claro. ¿De acuerdo? Para intentar aclarar la causa, o sea, pero es que efectivamente, no es lo mismo una disfonía espontánea que una disfonía que aparece después de un proceso catarral. ¿Y si es una afonía que es ausencia de voz, eso indica que es peor? Pues no. La verdad no necesariamente es que no. Es peor. Lo normal es que una afonía, que solemos decir afonía cuando no tiene nada de voz, cuando le sale una voz totalmente aspirada, normalmente suelen ser disfonías funcionales, a no ser que sea una afonía después de alguna intervención quirúrgica sobre el cuello que ya puede indicar que hay algún problema a nivel de la inervación, o sea, que de las cuerdas vocales. Si una persona se queda afónica así, que no piense que porque sea así, aunque la tendrá que ver el médico. Una afonía no es para sospechar nada grave, pero si persiste, evidentemente debe consultar siempre a un especialista. Y Pepe, ¿cuándo se debe derivar al otorrino un niño porque tenga algún problema de la voz? ¿En qué caso? Pues los niños, como bien has dicho, es muy frecuente que tengan problemas de voz. Fundamentalmente, como ha dicho Amelia, porque todo ese mecanismo lo hacen mal. Generalmente lo empiezan a hacer mal. Gritan, hablan muy deprisa y en realidad ellos no están controlando lo que están haciendo y las cuerdas vocales están sufriendo y por lo tanto lo más normal es que tengan una patología funcional que se hace orgánica, que es el nódulo vocal, que es como un callito. El síntoma que da eso es un niño que
sobre todo después de un sobreesfuerzo, que puede ser pues de jugar un rato en el patio del colegio, de venir de un cumpleaños de un amigo, etcétera, tiene una disfonía. Cuando solamente ocurre eso, y le ocurre muy de vez en cuando, probablemente no llegue ni siquiera a formarse el nódulo de manera organizada y sea no haya prácticamente que consultar. Pero cuando un niño tiene de manera reiterada esa disfonía, cada vez que sobreesfuerza, incluso a veces se hace continua y dura pues más allá de lo que todos los otorrinos decimos siempre, un par de semanas, o lo que viene siendo un periodo postcatarral más o menos que puedas tener disfonía, sin que sea recurrente, que más allá de 2 semanas un niño permanezca disfónico, debería de ir a su pediatra y por lo tanto su pediatra que nos lo derive. Muy bien. Mariano, en atención primaria, ¿cuáles son las principales patologías que veis vosotros que ocasionan problemas de la voz? Afortunadamente, las más frecuentes son las laringitis. Como ha dicho antes Esteban, normalmente se resuelven en un par de semanas o en menos tiempo con tratamiento, desaparecen y ya está. También vemos otras patologías que más que nada las sospechamos. Por ejemplo, paciente que empieza con una alteración de la voz, que persiste, habla mucho por su trabajo, pues podemos sospechar un nódulo o un pólipo y lo derivamos al otorrino para que le haga el estudio conveniente. También vemos los temas de reflujo gastroesofágico, que son bastante frecuentes. Los diagnosticamos normalmente en atención primaria. Típico paciente que por la mañana se levanta con carraspera, con molestias faríngeas, y el problema no es un problema de la voz, es un problema gástrico de reflujo, que con un tratamiento adecuado le puede desaparecer. Y ya muy rara vez, afortunadamente, podemos sospechar alguna patología maligna por sangrado, por algún otro síntoma, pero eso afortunadamente es muy raro en atención primaria. Sí, es curioso eso, lo del reflujo, ¿no? Lo del reflujo, yo creo que hay muchas personas que no lo conocen. Yo lo conozco porque Amelia siempre me pregunta, oye, ¿y tú tienes? Que yo no tengo reflujo. Y ella es que es muy frecuente. Siempre me insistía en ese tema. Ya salió aquí el término disfonías funcionales. Amelia, ¿qué son las disfonías funcionales y por qué se producen? Pues la disfonía es una alteración del sonido. Se puede alterar el tono, el volumen y el timbre en general, con lo cual la voz normalmente va a aparecer con tonos más graves. Hay algunas veces algún tipo de disfonía que puedan aparecer tipo en falsete, pero normalmente disminuye el tono de la voz y la voz se nos hace más grave. Suele bajar el tono el volumen de la voz. El volumen, al principio, la gente puede gritar muchísimo para intentar compensar el defecto y da la impresión de que viven enfadados o que están hablando como si estuviesen enfadados, intentando compensar ese defecto. Pero a la larga disminuye el volumen de la voz. Y son funcionales porque tiene que haber una buena organización, una buena sincronización entre el aparato vibrador, que es la laringe, y el fuelle que proporciona el soplo fonatorio. Cuando hay un desequilibrio en esto, entonces se va a producir una alteración a nivel neuromuscular en la musculatura que interviene en la respiración y en la fonación. Eso serían disfonías funcionales. Y eso va a producir una sobrecarga vocal. Si esa sobrecarga vocal se mantiene en el tiempo, acabará produciendo lesiones orgánicas, que haya una disfonía orgánica, con nódulos, pólipos, edema. O sea que un nódulo o un pólipo casi siempre o muchas veces tendría su origen en una alteración funcional, sí, mantenida en el tiempo, sí, con lo cual es muy importante que quien note estos síntomas acuda sí, para reeducarlo en el tema de la voz y que no le aparezca luego el pólipo. Claro, para evitarlo. Muy bien. Y Esteban, ¿qué instrumentos tenéis los otorrinos, que siempre tenéis unos instrumentos muy raros y que dan miedo, para explorar todos los temas de la voz? Bueno, pues la verdad es que disponemos de una gran variedad, afortunadamente, de instrumentos cada vez mejores, mejores en el sentido de que molestan menos al paciente en cuanto a la exploración. Pero el primer instrumento es el ojo clínico. Tú tienes que ver al paciente y tienes que analizar un poco su conducta y su tipo de voz, porque muchas veces lo ves venir y en la conversación ves que lo más probable se trate de una disfonía funcional y que no va a haber ninguna patología ahí debajo. Aunque eso lo supongamos, tenemos que confirmarlo con una exploración. Y las exploraciones
pues puede ser desde un espejillo laríngeo, que es el que da una visión, la verdad es que es fantástica, pero que mucha gente no lo aguanta. Y ya pasamos a los endoscopios flexibles o rígidos. Los dos dan un buen nivel de visión, y yo creo que últimamente lo que más se utiliza es el endoscopio flexible, que son muy finos, entran por la nariz, no producen náuseas, y la verdad es que los pacientes lo suelen tolerar muy bien. Y tenéis una imagen perfecta de las Tenemos una cuerdas imagen, vocales, sí, porque normalmente son videoendoscopios que amplían muchísimo la imagen, y además la iluminan muy bien, y la exploración suele ser muy buena. Pepe, en los niños, ¿qué lesiones veis con más frecuencia en los niños con problemas de la voz? Claro. ¿Cuáles serían las lesiones más frecuentes que veis? Sí, la más frecuente, como he comentado antes, son los nódulos vocales. Los nódulos vocales que, como acaba de decir Amelia, por ese sobreesfuerzo o por esa mala técnica, acaban apareciendo como dos callitos en el tercio medio anterior de ambas cuerdas. Eso es lo más frecuente, y a veces, dependiendo de la fase en la que esté el niño, en la exploración podemos llegar a ver unos nódulos más organizados, o a veces solamente ver lo que yo llamo tendencia a la nodulación, y es que ves como que ese tercio medio anterior está como contactando más que el resto de la cuerda vocal. Entonces, eso es lo más habitual. También podemos ver lesiones congénitas, digamos que vienen de serie en el cuerpo humano, que suelen estar dentro de la cuerda vocal. Debajo del epitelio podemos encontrarnos quistes como los quistes cervicales o en cualquier congénitos, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, o pequeños defectos de la superficie de la cuerda vocal que son como hendiduras, que se llaman sulcus, y que esos solamente los puedes sospechar por la forma que ves en la cuerda, solo los puedes terminar de diagnosticar tocándolos en un quirófano. Sí. Pero, ¿y los nódulos en los niños son frecuentes? Los nódulos son muy frecuentes. ¿Los niños también? Los nódulos vocales es la patología vocal más frecuente en el niño por mala técnica vocal. Pero sí. No, que entonces tampoco se necesita hablar mal durante mucho tiempo, lo digo porque si ya a los niños por hablar mal, por mala técnica, les salen nódulos, sí, pues que pueden salir con relativa rapidez o facilidad. El niño, por la anatomía, porque sus cuerdas vocales son muy cortitas, proporcionalmente a la laringe del adulto, la cuerda vocal del niño es más corta, y por lo tanto tiene que vibrar a una frecuencia fundamental más alta. De hecho, nosotros en los niños oímos una voz aguda que nos hace no poder distinguir a un niño de una niña. Es una voz de niño. Esa frecuencia fundamental, lo que decía ya de esas ondas sinusoidales que se emiten al fonar, tan alta, a una frecuencia de unos 220, 240 hercios por ciclos por segundo, hace o predispone a que se produzca el nódulo vocal. Eso es distinto a un paciente adulto o adolescente, donde también hay un segundo pico de incidencia de los nódulos, en el cual ya su anatomía ya ha pasado la pubertad, ha hecho su muda vocal, y su anatomía es la que le correspondería tener por su sexo y por su genética. Entonces ahí aparece el nódulo secundariamente a una mala función, también a veces a un trabajo. O sea, es mucho más frecuente, o es más frecuente en un maestro o en un profesional de la voz o en un presentador de televisión, es más frecuente que a lo mejor una persona que es un secretario, que esté teniendo una actividad profesional no dedicada directamente al uso de la voz. Entonces ahí ya pues tiene más tiempo de mal uso, pero el niño es que viene, no es un defecto, o sea, el niño viene con esa característica anatómica que le hace estar más predispuesto al nódulo. Vale. No sabía yo que eran tan frecuentes, y sobre todo que aparezcan en un niño realmente. El periodo de niño es un periodo de tiempo, ¿no? Y que en tan poco tiempo le pudieran salir. O sea que es muy bien, está muy bien enseñarle a los niños, digamos, a hablar bien, ¿no? Claro. Sería importante. Vamos a ver, Mariano, imagínate un paciente que está en su casa y que empieza con trastornos de la voz, o sea que tiene una disfonía, ¿eh? La voz se le altera. ¿Al cuánto tiempo de estar alterada esa voz
debería decir, oye, esto ya debo de ir a mi médico a ver qué me dice. O si hay ese trastorno de la voz, se acompaña de algún síntoma que diga, no, no puedo esperar, tengo que ir ya. ¿Me he explicado? Perfectamente. Vale, voy a decir mejor cuándo el paciente puede esperar para ir a su médico. Cuando el paciente tenga un trastorno de la voz, como el que presenta habitualmente cuando se acatarra, si no tiene otros síntomas mayores, se puede esperar 3 o 4 días. Si el paciente tiene un trastorno de la voz diferente, que nunca lo ha tenido, o que asocia a un catarro y se alarga más de 4 o 5 días, debe ir a su médico de familia para que le hagamos una primera valoración y le pongamos tratamiento y veamos un poquito y sigamos un poquito su evolución. Pero, ¿y algún síntoma de esos que empiece con un trastorno de la voz y además tenga algo más que diga, me voy corriendo? Dolor, o cuando empiece a hablar y de pronto se queda sin voz, o una voz bitonal, o sea, que empiece con un tono de voz y de pronto se le ponga una voz de pito. O sea, síntomas que para el paciente son bastante raros. En ese caso sí debería ir al médico de familia. Sí, pero alguna vez una persona, yo lo digo porque lo he visto y nos ha pasado a todos, ¿no? Que estás hablando, a lo mejor a tu hijo le quieres dar, oye, y de pronto te sale un gallo, no, por eso hay que ir No, por eso no. Sí, sobre todo si estás acatarrado. Pero si tú lo ves raro, que no lo asocias a nada, acude a tu médico. Amelia, sí, no, quería hacer un inciso. Profundiza. Yo pienso que uno de los síntomas a los que debemos estar también muy atentos y que sí que indican que necesita una asistencia rápida sería un cambio de voz acompañado de alteraciones en la respiración. O sea, si tiene falta de aire... Claro, que si tienes fatiga, tienes disnea y por eso no hablas bien. Eso sí que requiere una asistencia urgente. Ya, que eso es lo que ha dicho Amelia, que necesitamos el aire y el... No, pero me refiero hay patologías más o menos urgentes que producen falta de aire y alteración en la voz. Y esas patologías necesitan una asistencia rápida. Muy bien. Y Amelia, ¿cuáles serían las causas más importantes de las disfonías funcionales? Pues son muchas. Hay muchos Dinos factores. las más frecuentes. La más frecuente, siempre que haya un abuso vocal, por ejemplo, en profesores que se llevan muchas horas hablando y a lo mejor en condiciones pésimas de acústica, de polvo en el aula, de ruido ambiental, todo eso va a dificultar una buena ejecución de una voz sana. Puede ser también un mal uso de la voz. Se da mucho también en profesores y en cantantes, en predicadores, cuando están utilizando la voz sin que sea el tono correcto o el volumen correcto o el timbre que le corresponde a cada uno de ellos. En niños, por los sobreesfuerzos que hacen, tienen muchas actividades al aire libre, tienen mucho estrés, los críos tienen mucha presión en el colegio, en casa, todo eso ya lo iré diciendo, hace que se coloque muchísimo en situaciones de alerta y eso supone una posición de semideglución que hace que se cierren bastante todo el canal por donde tiene que entrar el aire. Y luego factores que ya hemos comentado, contaba Mariano, el reflujo gastroesofágico, yo insisto mucho, porque es que pasa muchas veces desapercibido. Esteban y Pepe lo saben bien, que sospechamos que puede tener reflujo por las características que aparecen en las cuerdas vocales y sobre todo porque llevan una ronquera mantenida de mucho tiempo. Cualquier patología de ORL que inflame la mucosa también puede provocar una disfonía, a la larga una disfonía funcional y sobre todo problemas personales y problemas psicológicos que hacen que toda esta musculatura de la que estamos hablando se mantenga durante mucho tiempo en alerta, con una tensión excesiva y con una consiguiente sobrecarga laringea. Sí, cuando tú te relajas, haces así, tal, que, parece que todo funciona mejor, claro que ¿no? Sí, es verdad, y la sí. voz sale mejor. Esteban, ¿cuál es la actitud de un otorrino ante un adulto con disfonía? Pues mira, desde mi punto de vista, un otorrino siempre debe sospechar que hay una patología debajo de una disfonía, aunque él piense que va a ser un problema banal. Pero una vez que llega el paciente a la consulta de otorrino, pues yo pienso que tenemos que hacer una laringoscopia, tenemos que ver las cuerdas vocales y hacer un diagnóstico con imagen siempre. Hay que decir que es verdad que lo de la laringoscopia, de las de hace muchísimos años a las de ahora
en 3-4 minutos, Se en muy hace- poco tiempo la Se hacéis. hace normalmente rápido, hay personas en las que nos cuesta más trabajo, pero lo normal es que podamos hacerla pues sin que el paciente sufra. Sufre, sí, porque es una sonda muy finita, como tú has comentado, se mete por la nariz y lo veis. Vamos, yo lo sé porque me lo he hecho. Pero cuando hay una disfonía, el otorrino debe De hacerlo. ver la laringe y ver cómo está. Y Pepe, me imagino que en los niños también, porque como tú has hablado de distintas lesiones, lo más frecuente el pólipo, los quistes nódulos. has dicho que o sea, Los nódulos, sí. los nódulos, pero luego has hablado de otras pequeñas lesiones, quistecillos, tal y cual. ¿Cómo diferenciáis unas de otras? Porque con la laringoscopia o necesitáis hacer más cosas. Sí, a ver, a un niño inicialmente se le explora la laringe desde con una laringoscopia indirecta, como ha dicho Esteban, con un espejillo laríngeo, el niño que no tiene un reflejo nauseoso importante y es más o menos colaborador. Pero bueno, te diría que a partir de los 4 años, 4 o 5 años, niños pequeñitos, una laringoscopia indirecta les puedes hacer. Dependiendo de la anatomía del niño, las amígdalas más o menos grandes, la epiglotis más o menos abarquillada, pues puedes conseguir ver las cuerdas vocales o no. Si las consigues ver y consigues ver qué tiene, y ves la glotis en reloj de arena, esta que dejan los nódulos vocales, pues ya está. Si no es así, que muchas veces no es así, pues tenemos que recurrir a la fibrolaringoscopia. La exploración en el niño, igual que en el adulto, como ha dicho Esteban, hay que hacerla. Es muy raro, pero existe la posibilidad de que un niño pueda tener un papiloma en la laringe. La papilomatosis laringea es como cualquier papilomatosis mucosa, ruguitas, son víricas y pueden aparecer también en las cuerdas vocales. Es muy raro, pero siempre una disfonía que, como hemos dicho, cumpla los criterios para derivar al otorrino, debe ser explorada. Una vez visto que no es esto, cuando tenemos una sospecha de que vemos una lesión unilateral que nos puede recordar o que nos puede hacer parecer un quiste o una lesión congénita de ese estilo, al niño lo mantenemos en revisiones. Bueno, evidentemente, si supera los 6-7 años, le vamos a enviar a logopedia para que ya, a partir de esa edad que tienen más colaboración, los profesionales les puedan enseñar a modular respiración, postura, una serie de cosas. Pero les vamos a mantener en revisión porque los nódulos vocales con la logopedia probablemente se resuelvan, pero si es un quiste o una lesión orgánica congénita, pues probablemente le persista la disfonía. Entonces, a ese niño un poquito más mayor, de 7 a 9 años, podemos empezar a hacerle videoestroboscopias, que es con un endoscopio rígido, a través de la boca, vamos a valorar con una imagen ilusoria estroboscópica de cámara lenta y mayor definición cómo es esa lesión. Si no se puede hacer la estroboscopia, pues recurrimos a una fibrolaringoscopia también, flexible a través de la nariz, que generalmente requiere sujetar al niño. No se le anestesia, digamos, con anestesia general ni nada, ni se le seda, porque además queremos que el niño llore, que el niño, bueno, llore, lo ideal es que no es que llore, quiero decir, que fone, que el niño fone, lo que pasa es que lo normal es que llore, y entonces ese movimiento de las cuerdas vocales también nos interesa, porque también es muy raro, pero podemos ver parálisis de cuerda vocal. Las parálisis de cuerda vocal se verían fundamentalmente en casos postquirúrgicos, de niños operados de corazón, de esófago, y generalmente de las esperas. En un niño sano, normal y corriente es extremadamente raro. Muy bien. Mariano, cuando tú ves un paciente con algún problema de la voz, ¿en qué situaciones te planteas? Mi papel aquí acaba y tengo que derivarlo al otorrino. ¿En Bien, qué caso? pues cuando descarto un reflujo gastroesofágico o descarto que es un catarro que a veces tarda en curar y requiere varios tratamientos y la patología de la voz persiste, siempre me planteo la derivación al otorrino. Cuando se descarta patología banal, que eso lo podemos tratar nosotros perfectamente, siempre precisa revisión y estudio por el otorrino.
Vosotros no hacéis laringoscopia indirecta ni nada de eso. No, la verdad es que Vale. habitualmente no. No, es que los médicos de atención primaria hacen muchísimas cosas. Se lo he Hombre, preguntado se porque- podría hacer, Se podría hacer, pero ya bueno, no estamos empezamos, entrenados. no empecemos estamos mal. entrenados. Vamos a ver, Amelia, las disfonías funcionales. Bueno, ya hemos visto grupos de población, pero seguro que se nos ha quedado algún grupo que no hemos citado que tienen más tendencia. Y los síntomas pueden ser muy variados porque son alteraciones. Cuéntanos todo esto, ¿qué síntomas pueden tener? Claro, depende también si es un abuso que se ha hecho en poco tiempo, los síntomas van a ser menos, más livianos, o cuando llevas ya bastante tiempo con esos síntomas instaurados, que entonces se va a acompañar de lesiones mayores a veces, y sobre todo que no solamente va a afectar a las cuerdas vocales, va a afectar a muchas musculaturas que hay alrededor. ¿Qué grupos? Ya hemos visto grupos que se pueden afectar. Cualquiera que tenga un abuso vocal, un maestro que se lleve 6, 7, 8 horas trabajando en unas condiciones pésimas a veces, pues de humedad, de sequedad o de ruido o de mala acústica en el aula, todo eso le va a suponer una sobrecarga vocal. Y en gente también como cantantes, profesores que trabajan al aire libre, todo eso, como tienen muy mala acústica, van a tener mayor tendencia también a tener sobrecargas vocales. Y en los niños porque gritan una barbaridad. Sí, quieren ser líderes, ahora todos quieren ser líderes. Y eso supone un esfuerzo titánico para los críos. Que ser líder es muy complicado. Es muy complicado, ya lo es muy vemos en la complicado. política, lo Claro, complicado sí, que es sí, los sí. líderes. Sí, sí. Vamos a ver, Esteban, vamos a imaginarnos una persona ya adulta, 50 años, jovencilla, ¿no? Pero adulta, Sí. ¿no? Y que él no nota nada más pero que su voz ha cambiado, no es la misma voz que tenía antes. ¿Debe de ir al otorrino? ¿No debe de ir? ¿Qué le debería de hacer? Debe ir. Solo por cambio en lo que él dice, esta no es mi voz. Sí, debe ir porque cualquier cambio de voz mantenido debe ser explorado. Nosotros lo que haremos primero será hacerle una historia clínica, ver cuáles son sus hábitos, sobre todo si fuma, si no fuma, cuál es su profesión, qué ambiente le rodea y también cuáles son sus aficiones, porque por ejemplo si alguien se dedica a cantar los fines de semana, pues puede tener una patología derivada de eso. Y esto lo hacemos para más o menos informarnos del paciente, pero debemos hacer una laringoscopia y dependiendo del aspecto que tengan las cuerdas, pues tenemos que decir qué tipo de tratamiento requiere. Que muy pocas veces va a ser quirúrgico, pero a veces lo será. Pero que sí que debe de acudir al otorrino por si supuesto. nota él un Sí, cambio. Vamos a ver, también están las personas de más de 50, mayores, hay un cambio de voz con la edad. En algunas personas se nota más y en otras menos. También esos son pacientes de nuestra consulta a los que tenemos que hacerle la laringoscopia, tranquilizarlos, decirle que es un proceso fisiológico que puede tener algún tipo de tratamiento compensatorio, pero que no deja de ser algo normal. Pero en las personas ya muy mayores. Ya, que eso no sería a los 50, eso estamos No. hablando ya de los 75 para adelante. Que cada uno lo tiene a su edad. Cada uno lo tiene a su edad. Sí, pero que hablamos de personas Sí, más mayores. Más Sí. mayores, perfecto. Tenemos una sección que se llama pruebas médicas. Vamos a ver en qué consiste el análisis acústico de la voz. José Manuel, vamos a hacer unos análisis acústicos para valorar cómo se trabaja la voz y cómo responde todos los órganos de la fonación en la voz, ¿vale? Vamos a ver, me vas a hacer una A lo más cómodo posible que sea para ti. Que sea ligera. Vale, bueno, de esa muestra, mira, vamos ahora a analizar el espectrograma, que lo que nos va a dar va a ser los armónicos. Cada rayita de estas son los armónicos que tiene tu voz. Entre más armónicos tenga tu voz, mayor sonoridad tendrá y menos fatiga hay sobre la laringe. Todo esto es el espectro tonal, desde la zona más baja, que es la laringe, hasta la zona más alta, que es la boca. Entonces vamos analizando si
se generan armónicos en todo el tracto, ¿eh? Vamos a mirar también el tono que tú utilizas. Mira, esto como te he hecho hacer una A, es un recto tono, lo que sale, 98 hercios. Valoramos también la intensidad y la energía que tiene tu voz, 45. Se le puede, si se proyecta la voz, podemos darle un poquitín más de volumen, ¿eh? Vamos a ver qué energía tiene cada uno de esos armónicos. Aquí valoramos, ¿ves?, la energía que tiene cada uno de esos armónicos, ¿vale? Bien, mira, eso es un tipo de análisis acústico, que hay varios. Te voy a hacer otro con otra A también, ¿eh? Cómoda, que sea cómoda para ti. Tienes que ser larga, porque tengo que coger una muestra, ¿vale? Vale, muy bien. Mira, este es el oscilograma de la voz. Aquí estamos viendo si se constriñe o se abre más la laringe, ¿eh? Bueno, nos vamos, mira, a un diagrama en el que tenemos todos estos parámetros vocales que tienen que ver con la vibración de las cuerdas vocales, con la cantidad de energía que metemos a la hora de hablar, con la amplitud. El Simmer tiene que ver mucho con la amplitud de la onda que tú generas. Vemos las variaciones de esa amplitud, vemos la relación entre armónicos y ruido que tú puedas generar, vemos si hay escape de aire, cuando las cuerdas no se juntan bien, que se va a generar un escape de aire. Si hay subarmónicos, o sea, una cuerda que vibra a una velocidad diferente a la otra. Pepe, en los niños y en las niñas, ¿qué tratamiento sería el indicado para los nódulos vocales? El tratamiento de los nódulos vocales es siempre la foniatría o logopedia, siempre. Con ese tratamiento vamos a tratar el origen. Si no, por mucho que estirpemos los nódulos vocales, es como si nos quitamos un callo del pie porque nos va rozando el zapato. Cuando llevemos 3 meses andando, de nuevo saldrá el callo. Esto es igual. Esos nódulos que a pesar del tratamiento logopédico no han desaparecido, puede que estén muy callosos ya, como muy viejos, pues entonces sí que pasarán por quirófano y probablemente después hagan otra tanda de logopedia o de foniatría, seguro. O sea que el tratamiento de entrada es sencillo, bueno, sencillo, es de foniatría o de logopedia. Sí. Muy bien. Mariano, ¿por qué no solemos quedar afónicos o difónicos cuando tenemos un catarro? Cuando tenemos un catarro no solamente se nos inflama la nariz, la garganta, las fosas nasales, se nos inflama toda la mucosa respiratoria y las cuerdas vocales están rodeadas de mucosa respiratoria, tienen su epitelio. Ese epitelio se inflama, no rozan bien cuando estamos hablando y eso produce la alteración de la voz. Así de sencillo, por inflamación de la zona que roza de las cuerdas vocales. Yo te noto hoy, no noto tu voz totalmente como yo. ¿Es posible? Estaba acatarrado. Ah, estaba acatarrado. No, pero yo te lo he notado, ¿eh? Cierto, te sale la voz un poquito más como más nasal. Ya se me está quitando, ya, pero Amelia, ¿cómo pueden evolucionar las disfonías? Pues depende mucho de los factores que hayan provocado esa disfonía. Si los factores desaparecen, la disfonía desaparece también. Si se mantienen, pero se atenúan, la disfonía se puede adaptar. Si nosotros conseguimos que eso se convierta en un hábito o en una cronicidad, va a mantenerse la disfonía. O en el caso de que siga el sobreesfuerzo vocal, va a provocar muchísima más tensión en todas las cuerdas vocales y en toda la musculatura de alrededor, con lo cual ya se va a comprometer hasta la comunicación. Nos va a costar muchísimo poder hablar en un ambiente que tenga un poco de ruido, en un ambiente que tenga humo o un ambiente que tenga más sequedad. Sí, realmente yo, por experiencia propia, he notado la mejoría, la gran mejoría, incluso en la calidad de vida de eso que te produce el poder estar hablando incluso horas sin llegar a perder la voz, incluso sin que se altere, pero hay que ser muy constante, ¿no? Dice un proverbio que el que respira bien, vive bien. El que respira bien, vive bien, vale. Respiraremos bien. Esteban, ¿cuáles serían los principales enemigos de la voz?
Pues dependiendo de la gravedad a la que nos lleve, el primer enemigo sería el tabaco, evidentemente, porque el tabaco sí que puede producir enfermedades graves, malignas a nivel de las cuerdas vocales. El alcohol también puede potenciar ese efecto. Además de eso, en un segundo término, pues estarían los sobreesfuerzos en la voz, normalmente por una cuestión profesional, un abuso en la forma de hablar, bueno, profesional o no profesional, en una mala función. Y en tercer lugar, yo diría que estaría el reflujo ácido. El reflujo ácido... El reflujo no para ir de... Un día haremos un programa, lo tengo pensado, sobre el reflujo gastroesofágico y todos los problemas del estómago, pero es que es muy frecuente. Sí, pero... porque es un enemigo silencioso. A veces, en algunas ocasiones, es silencioso porque la persona no nota que tiene reflujo, no tiene pirosis, no tiene acidez. Sin embargo, al explorar la laringe vemos que hay signos objetivos de reflujo y además se cura con los fármacos antirreflujo. Sí, pero es un dato muy importante porque la gente puede pensar que no tiene reflujo porque no tiene el ardor. Efectivamente. Y puede tener reflujo sin tener ardor, ¿no? Es lo que, sí, lo que está comentando. Muy bien. Pepe, ¿cómo podemos saber si un niño o una niña hay que operarla de los pólipos vocales? Pues nosotros no operamos la lesión, operamos al paciente. Entonces, claro, un niño que tenga una lesión tipo pólipo, lo más normal es que sea o nódulo o quiste, y no tenga una disfonía muy importante, no se va a operar. Para eso tiene un papel muy importante pues, la logopedia y la rehabilitación de la voz. El niño que sabe controlar eso y tiene solo disfonía en periodos ocasionales muy concretos, cumpleaños, etcétera, situaciones de más sobreesfuerzo, el resto del tiempo está bien, pues no se va a tocar. Siempre vamos a esperar a que haga su madurez o incluso su muda vocal, pase su pubertad y después, pues si también dependiendo de a qué se dedique, no es lo mismo que haga magisterio o que haga o que sean cantantes, lógicamente, o que hagan cualquier otra cosa, pues lo mismo ahí sí necesitan un tratamiento quirúrgico. Pero que realmente si se hace un tratamiento quirúrgico y el niño sigue hablando mal, por decirlo de alguna manera, las probabilidades de que le vuelva a salir el nódulo son altas. En el caso de los nódulos, que son, vamos a hacer el símil que he dicho antes del callo en el pie, ese caso, si el niño va a seguir hablando mal, o el adolescente, que todavía se esfuerza más y peor cuando empiezan a salir, etcétera, va a volver a aparecer. No, pero es importante para que los padres sepan que realmente hay que enseñarlo a hablar bien. Y además, no a no decir tacos, sino a y además eso, como sabe Amelia, requiere mucho la colaboración de los padres, porque ella le va a enseñar en su consulta lo que tiene que hacer, le va a hacer unos ejercicios para que aprenda a hacerlos el resto de su vida, probablemente. Y los padres tienen que insistirle en casa. Muy bien. Mariano, ¿cuándo debemos descartar que una alteración de la voz puede ser una enfermedad maligna? O sea, que te pueda tener un cáncer de laringe o otros problemas. Nos tenemos que fijar en dos cosas, en los síntomas de la voz y en los síntomas generales que también pueden aparecer. Síntomas de la voz, el típico paciente fumador con una alteración relativamente brusca de la voz, no asociada a un catarro, que no mejora con antiinflamatorio u otro tratamiento, siempre habría que descartar que fuese algo más grave. Y sobre todo si se acompaña de pérdida de peso, fatiga, debilidad general. Entonces sería el paciente tipo que habría que descartar, no tendría que asustarse, pero precisaría un estudio para, en fin, para asegurarnos que no es nada peligroso. Amelia, ¿en qué consiste la rehabilitación de la voz? Pues la rehabilitación de la voz va a consistir en devolver al organismo lo que es fisiológico, que se ha perdido por todos esos sobreesfuerzos que hemos hecho. En primer lugar, al paciente se le hace que recapacite sobre los factores que puede tener alrededor, que le pueden crear esa tensión muscular, y enseñarle cómo corregir esas tensiones, cómo irlas quitando. No son fáciles, porque normalmente estas tensiones
se han convertido en un hábito crónico y están muy arraigadas, están muy automatizadas. Pero si no corregimos estas tensiones, va a seguir habiendo una sobrecarga sobre la musculatura, en primer lugar laríngea, y secundariamente en toda la musculatura de alrededor del cuello, de la musculatura retrocervical, de la musculatura torácica, de la diafragmática. Por eso el paciente va a notar cuando hay bastantes tensiones, por ejemplo, en toda la musculatura de debajo de la boca, de la zona de debajo, o sea, cerca del ilioides, toda esa musculatura se va a tensar y le va a provocar dolor, como si fuese una faringitis, dolor de oído, dolor en la musculatura retrocervical, en la musculatura de los hombros, de la espalda, cefaleas tensivas, que vienen todo de lo mismo. Y sobre todo parestesias faringolaringeas, que están muy relacionadas con la tensión, con la sobrecarga laríngea, que va pues desde un picor, un escozor, hasta una sensación ya de dolor en las cuerdas vocales. O sea que lo que hay que hacer es relajar toda esa musculatura, que es que no es nada fácil, porque es que eso es mucha musculatura, Tiene que de muchas zonas, sí. Y hay que aprenderlo, y sobre todo lo que hay que hacer es llegar a automatizarlo. Sí, eso, ¿no? sí. Primero tienes que conocer esas tensiones que actúan. Tienes que no sabes que las tienes. No, la mayoría de las veces son cronificadas y son automáticas, no se sabe que se tiene. Después, ir analizando órgano por órgano de los que intervienen en la fonación, velo, lengua, mandíbula, laringe, para enseñarle en qué posición están. Normalmente, cuando hay tanta tensión, la posición es de semideglución, con lo cual están actuando cantidad de músculos, entre ellos deglutores, que no deberían actuar. Después que se ha corregido esas tensiones y ya aprenden a valorar cómo están los órganos funcionales, tienen que automatizarlo. El proceso de automatización es muy largo porque muchos son los factores que influyen para que eso no se mantenga relajado. Esteban, en las personas adultas, hablamos ya de gente de 40, 50 años que tienen una disfonía, le diagnosticas que tiene un nódulo en la cuerda vocal, ¿el proceso de la rehabilitación vocal puede quitarle el nódulo o hay que operarlo? Vamos a ver, los nódulos en principio pueden desaparecer con tratamiento rehabilitador y yo pienso que se puede intentar, pero nunca, por lo menos nosotros, nunca dejamos de mano al paciente, siempre lo vamos a revisar para ver cómo va la evolución de esa rehabilitación. Eso en cuanto a los nódulos, que sería un refuerzo en lo que es la estructura de la cuerda vocal. Otra patología diferente serían los pólipos, que no es lo mismo. Los pólipos ya sería una lesión establecida, benigna, pero que muy difícilmente va a desaparecer, sino que todo lo contrario, lo normal es que aumente de tamaño y le provoque más disfonía, y cuanta más disfonía, pues lo más probable es que le salga también en la otra cuerda o un refuerzo que haga necesario una cirugía en las dos. Entonces los pólipos sí son quirúrgicos prácticamente de entrada. O sea, distinguido totalmente nódulo de pólipo. No, se distingue totalmente en cuanto a la evolución y el tratamiento. Pepe, un niño que se decida que hay que operarlo de un nódulo, ¿a qué edad sería ya indicado poder operarlo? Sí, cualquier tratamiento quirúrgico sobre las cuerdas vocales de un niño, sean nódulos, sea un pólipo es más raro, te digo, sería algo congénito tipo un quiste o incluso lo que hemos dicho de esa hendidura, que es como un sulcus, como un surco en la superficie de la cuerda. Cualquiera de estas lesiones no se va a operar antes de los 10 años de edad, porque es el momento madurativo de la cuerda vocal que permite una diferenciación en estructuras dentro de la propia cuerda que nos haga poder trabajar dentro de ella, porque el nódulo es una cirugía a ras, por así decirlo, es como el que limpia algo de una superficie, pero el quiste es una cirugía de dentro de la cuerda vocal, entonces hay que abrir, hay que extirparlo y entonces es totalmente distinto de lo que he dicho antes de los papilomas. Claro, los papilomas se operan a cualquier edad, siempre hay que extirparlos,
porque van creciendo y pueden comprometer la respiración, como ha dicho también Esteban. O sea, lo importante es siempre un diagnóstico preciso para poder poner tratamiento Claro, específico de esa patología. Efectivamente, pero el papiloma, sí, el papiloma no alberga dudas en la exploración. O sea, sabes lo que es. Lo ves y lo sabes diferenciar perfectamente de todo lo demás, de todas las lesiones benignas. Muy bien. Mariano, ¿qué consejos le da a la gente en tu consulta para que se cuiden la voz? ¿O no le dan ninguno? Sí, se lo ya damos. Sabía yo, tú eres un médico muy bueno. Sobre todo los que vuelven con patologías recurrentes, benignas, afortunadamente. Lo primero, intentar evitar el tabaco. Ese es un enemigo, yo diría, casi número 1 de la voz. Luego el alcohol quema. Cuando tomamos una bebida fuerte alguna vez, cuando te la tomas notas que va quemando, quema. O sea, eso es, el tabaco y alcohol quema. Luego, beber mucho líquido. O sea, si las cuerdas vocales están hidratadas, van a rozar mejor, van a tener menos fricción. Y eso le va a beneficiar muchísimo. Sobre todo, no chillar. Si uno está en una cena, en un ambiente muy ruidoso, si puede... Estar callado. Sí, habla después. Cuando luego te salga al aire, entonces habla con tu amigo, con tu familia, pero procura chillar lo menos posible. Y protegerte la garganta así del fresquito, aquí hace poco, pero bueno... Hombre, te puede evitar algún catarro, con lo cual alguna afonía transitoria te vas a evitar. Muy bien. Amelia, ¿cuándo estaría indicada la rehabilitación vocal? Pues en todos los casos que vemos de disfonías funcionales, aunque no tengan lesiones orgánicas, ni nódulos, ni pólipos, únicamente para prevenir el que puedan llegar a tener lesiones. Se puede también hacer la rehabilitación, como ha dicho Esteban, en los nódulos que son incipientes, que son muy edematosos y que pueden, al quitar el roce de una cuerda sobre la otra, pueden desaparecer. Ya no se podrían hacer cuando son muy callosos, porque no van a desaparecer con la rehabilitación. Y se debería hacer también cuando vamos a intervenir, hacer unas sesiones prequirúrgicas y postquirúrgicas. Prequirúrgica para quitar el esfuerzo vocal, y cuando ya estén recién operadas las cuerdas no sufran, y después postquirúrgico para volverles a adaptar otra vez una buena motricidad, un buen tono y un buen volumen en la voz. Me dicen que ya llevamos prácticamente la hora, así que casi telegráfico. Esteban, ¿cuándo remitir los otorrinos a un paciente, a una especialista de la voz? Pues cuando nosotros creemos que puede mejorar tanto la función como la estructura de la cuerda, sobre todo la función, porque, como ha dicho Amelia, nos remitimos a veces en los nódulos prequirúrgicos, por si desaparece el nódulo por su tratamiento, o para que cuando lo operemos tenga ya un hábito vocal bueno. Y Pepe, la operación de los nódulos vocales, suponiendo que haya que hacerlo en los casos que tú has dicho, ¿da buenos resultados? ¿O da buenos resultados si después hacen rehabilitación vocal? Claro. La cirugía del nódulo, de los nódulos, de los callos, solo da buen resultado si han hecho antes y después rehabilitación vocal. La cirugía de la lesión congénita, de ese quiste o lo que sea, da buen resultado, sobre todo cuando el niño tiene una disfonía importante, como he dicho, porque al quitar esa masa de la cuerda vocal, el niño va a hablar mejor y por lo tanto va a hacer menos sobreesfuerzo y el círculo vicioso se va a ver beneficiado. Y solo una cifra, Amelia, ¿qué resultados da, qué porcentaje de buenos resultados da la rehabilitación vocal? Yo tanto como porcentaje no sabría decirte, pero la verdad es que van bastante bien, aunque esto va a depender mucho de los factores que influyen en esa disfonía. Si conseguimos neutralizar factores que predisponen o desencadenan la ronquera, va muy bien. Normalmente desaparecen las ronqueras, pero como decía antes también Pepe, tenemos que seguir luego haciendo unas revisiones, porque si aparece algún otro factor que desestabilice de nuevo la laringe, volvemos otra vez a reincidir en una nueva disfonía. Muy bien, pues vamos a dar paso a los 5 últimos minutos. 1 minuto para cada uno, porque se nos han quedado lógicamente cosas por hablar, pero en fin, un resumen último. Mariano. Cuando tenga una afonía que como paciente tenga claro que no es un catarro, vaya a su médico a que le explore y le dé un diagnóstico inicial, a su médico de familia.
y cuide su voz. Fume lo menos posible, limite las bebidas alcohólicas y beba bastante líquido. Muy bien. Esteban. Me parecen muy buenos consejos. Yo, desde el punto de vista del otorrino, le diría que cualquier cambio en la voz persistente requiere una exploración de la laringe, sobre todo si hay alteraciones asociadas como dolor o alteración en la respiración. Muy bien. Pepe. Pues ante una disfonía en un niño, cuando es más allá de un sobreesfuerzo puntual, aunque sea recurrente, pero muy poco frecuente, pues que consulten con su pediatra, y lo normal es que les valoremos, y van a hacer la mayoría tratamiento logopédico a partir de cierta edad, generalmente los 6-7 años, si colaboran bien. Y en el caso de que tengan una lesión que necesite tratamiento quirúrgico, cuando alcancen los 10 años, si la disfonía es importante, pues les operaremos si los padres están de acuerdo. Muy bien. Amelia. Pues si aparece una ronquera después de haber pasado un periodo de catarro en el que ya ha desaparecido el catarro, persiste, sobre todo se acompaña de fatiga vocal, esfuerzo a la hora de tener que hablar y otros síntomas como dolores de garganta, dolores del cuello, cefalea extensiva, es conveniente que se lo vuelva otra vez a ver, se les vuelva otra vez a revisar para volver otra vez a recordar cómo quitar todas esas tensiones. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro que es un problema muy frecuente para la población en general, pero que hablando bien, aprendiendo a mover los músculos como nos enseñan, las probabilidades de tener disfonía disminuyen mucho, y sobre todo si, como ha dicho Mariano y tú también has incidido mucho, nada de tabaco. No hemos hablado de la polución atmosférica, que seguro que también influye, alcohol tampoco, y hablar bien. Así que nada, creo que ha quedado todo muy claro. Y el agua también muy importante. Hidratarse bien. De hecho, aquí la teníamos. La teníamos y no la hemos. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.